¿Qué tal a todos y bienvenidos nuevamente a este webinar de matemáticas para diseño de semiconductores? El día de hoy vamos a continuar, vamos a ver un poco todo lo que sería la simplificación de sistemas de hardware, en específico pasar de lo que serían múltiples señales a una ecuación totalmente simplificada utilizando los mapas de Karnaugh. Y vemos también un poco lo que es el diseño combinacional o la lógica combinacional detrás de cada uno de estos diferentes elementos. Ahora bien, para poder utilizar todo lo que serían mapas de Karnaugh, previamente debemos de conocer todo lo que es el álgebra booleana, conocer exactamente cómo es de que funciona, de qué manera es que trabaja. Eso lo vimos un poco también la semana pasada. Entonces, pues no vamos a detenernos mayor tiempo en esta parte. En donde sí vamos a ir avanzando, va a ser más en la aplicación, en la importancia que tiene el uso de los mapas de Carnot en la matemática y en la electrónica, y cómo es de que nosotros los podemos llegar a utilizar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, como siempre, les recuerdo, soy el ingeniero David Ventura. Actualmente aquí con Creatich estamos trabajando este webinar de diseño de semiconductores. Nos apoyaría muchísimo que ustedes se suscribieran, que nos dieran ese apoyo y con ello pues estaríamos nosotros pues más que felices de poder traerle todos los días diferentes contenidos tanto de matemática como también de otros temas referentes a la educación. Ahora bien, em, igual vamos a recapitular. La semana pasada estuvimos viendo principalmente todo lo que fue la álgebra booleana y un poco la lógica combinacional.
En específico lo vimos aplicados a cómo se realiza el circuito de una alarma y cómo podíamos hacerla mediante el uso de compuertas lógicas. El día de hoy pues vamos igual a ver un poco lo que son las diferentes compuertas, pero aplicadas directamente con los mapas de Carnot. Estos mapas realmente son una herramienta de las más sencillas con las cuales pues ocupamos trabajar y que nos van a permitir a nosotros unir tanto la parte matemática como la parte física. Y con ello pues ya estar completamente listos para más adelante pasar todo esto al interior de un microchip. Ahora bien, vamos a ver por acá. Lo primero que vamos a hablar es un poco de la limitante que tiene solo el álgebra booleana. Cuando nosotros hablamos de este tipo de álgebra, estamos directamente atados a cuántas entradas puedo tener, cuántas salidas puedo tener, pero aún más a la paciencia que podemos llegar a tener. ¿Por qué motivo? Cuando hablamos de esos elementos de álgebra booleana, estamos totalmente restringidos a dispositivos los cuales tengan entradas finitas. Es decir, que yo pueda determinar fácilmente cuántas entradas yo quiero y está también atado a la complejidad del sistema. Mientras más entradas, más salidas, el sistema cada vez se va volviendo más y más complejo. Esto va a repercutir en cálculos cada vez más extensos y que estos terminen siendo tediosos o que terminen siendo repetitivos. Además, el álgebra booleana requiere de una concentración mucho más alta y que si nos equivocamos en un solo paso, debemos de repetir todo desde cero. ¿Por qué? Porque la álgebra booleana no admite errores. Hoy en día, pues, nuestra capacidad de atención pues siempre se ha visto disminuida, principalmente por el uso de tecnología sin ningún tipo de restricción, pero mediante múltiples ejercicios, mediante múltiples aplicaciones, podemos llevar a cabo estas diferentes operaciones matemáticas y poder aplicarlas de una mejor manera. Ahora bien, el mapa de Carnot lo que busca es simplificar la estructura y de una manera visual simplificar circuitos lógicos de una manera casi instantánea. Ahora bien, en mapa de Carnot lo que busca es transformar el cálculo matemático en una geometría visual. Para muchos esto termina siendo pues un alivio, ya que dejamos de lado todas las leyes de la álgebra booleana, como la identidad, la absorción, la factorización, complemento, complemento directo, las diferentes leyes, y lo cambiamos por voy a encerrar estos números en un círculo y aquí los simplifico. Ahora bien, ¿cómo se aplica? Los mapas de Carnot son una matriz de variables. Aquí estamos observando un mapa de Carnot para tres variables. Ahora bien, estas matrices las obtenemos en función de la cantidad de variables que utilizamos. Para aquí, en este caso, estamos viendo una matriz de tres variables. Para poder realizar esta matriz, lo que utilizamos es la anatomía del mapa. Para empezar, la cantidad total de celdas está determinada por 2 a la n, donde n es el número de variables que estamos utilizando. En este caso son tres variables, sería 2 elevado a la 3, o sea 8. 8 posibles estados en los cuales trabaja esta matriz o este tipo de resolución. Ahora,
El propósito es mapear cada combinación posible. Para ello, es necesario ordenar las variables de una manera en la cual pues solo tenga un cambio a la vez. Cada celda que vamos a ver aquí es un mini término, es decir, es una combinación exacta. Aquí podemos observar, por ejemplo, que en 000 pues sería una casilla, 001 es otra casilla, 010 es otra y así sucesivamente. Ahora, lo que sí cabe destacar es el orden en el cual se colocan las variables. La variable A está de manera vertical y las variables B y C están de manera horizontal. La variable A pues no tiene mayor cambio más que en un punto es 0 y luego pasa a ser 1. Mientras que la variable B y C, si nos fijamos, están ordenadas de una manera específica. B y C cambian un bit a la vez. No pueden cambiar los dos de golpe. Entonces, por ejemplo, pasar 0,0, lo siguiente sería 0,1. Posteriormente, si lo viéramos en las matemáticas, debería ser 1,0. Pero aquí en el mapa de Karnaugh no podemos cambiar dos bits a la vez. El 0 no se puede volver 1 y el 1 0 al mismo tiempo. Entonces lo hacemos por pasos. De 0,1 pasamos a 1,1. El 0 que acompañaba el 1 se vuelve 1 y después ese 1 que había quedado lo volvemos 0, 1, 0. Este cambio lo hacemos porque lo que vamos a evaluar son los cambios de un estado al siguiente. Esto nos va a permitir que, al simplificar, solo cambie una o dos de todas las variables que vamos a ir encontrando. Ahora, ¿cómo se realiza el proceso de simplificación? Lo que vamos a hacer o pensar es lo siguiente. Para empezar, lo que les había comentado. Este mapa de Karnaugh solo hace un cambio de un bit a la vez. Y segundo, el mapa del plano no podemos verlo como una rejilla recta realmente, sino que es una topología cilíndrica, aunque más sería una topología esférica. Es decir, las celdas están conectadas entre sí. La celda 1, 0, 0 o 0, 1, 0, que sería la última en la esquina superior derecha, está conectada con la 000 porque solo existe un bit de cambio. Pero también 000 está conectado con 001, por ejemplo. Igual solo hay un bit de cambio. Este tipo de topología se utiliza para poder simplificar. La simplificación siempre la hacemos encerrando los diferentes números de una manera específica. Pero, por ejemplo, si yo tuviera dos números que están en la rejilla, pareciera que están completamente separados, realmente están conectados por los extremos. Para entenderlo mejor, vamos a verlo por aquí. Las agrupaciones siempre se hacen en potencias de 2. Es decir, puedo agrupar un elemento, dos elementos, cuatro elementos, 8 elementos, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Esta agrupación se hace cuando nosotros ubicamos los números 1, o mejor dicho, los espacios en los cuales yo quiero que esta compuerta me otorgue un 1. Esto lo podemos realizar nosotros dando todas las probabilidades o directamente si nos basamos de una función lógica. Por ejemplo, que les dijera A negado por B por C negado más A por B por C negado. Esas dos expresiones yo las puedo buscar aquí y agregar ahí un 1. Es decir, que en esos puntos o en esas combinaciones se debe de encender.
Ahora, ¿cómo es que se agrupa? Siempre se agrupa de manera ortogonal, es decir, horizontal o vertical. Nunca vamos a agrupar de manera diagonal. Ahí no podemos agrupar porque existirían dos cambios, no solo uno. Posteriormente, tampoco podemos agrupar grupos que sean impares, es decir, no puedo agrupar yo el 3 o 5 uno solo porque están cerca. No, tengo que agrupar siempre en potencias de 2. Ahora, lo que no está prohibido es pasar dos veces por el mismo número. Podemos pasar por la misma casilla la cantidad de veces que nosotros consideremos necesaria. Ahora bien, aquí es donde resalta mucho la importancia del mapa de Karnaugh, porque nosotros lo que estamos haciendo es reducir el circuito a la mínima expresión. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no nos quedamos con la expresión grande? Vamos a verlo con con algunos pequeños ejemplos, pero lo principal, no podemos trabajar con una expresión grande por el espacio físico que utilizamos. Ahora bien, vamos a ver este mapeo completo y vamos a también a realizarlo en un circuito para ver las diferencias. Si nos fijamos, pues tengo diferentes números. El primero que nosotros observamos por acá sería el mapeo de todos los números uno. Este mapeo lo que nos brinda es en qué posiciones se activa la señal. Aquí podemos observar que la señal cambia, o que dicho que debería tener una activación en el código 001, en el 011, en 101 y en 110. Son esas las combinaciones. Pero, ¿cómo es que lo vamos a agrupar? La agrupación siempre la vamos a hacer en grupos de dos. Y esta agrupación lo que va a formar son bucles o ciclos, como le quieran llamar, de diferentes elementos. Aquí podemos ver un poquito más fácil lo que es esta formación de bucles. Y un poco también lo que les decía. Como se agrupan siempre en potencias de 2, aquí vemos de que los que están pegados de manera horizontal y vertical se pueden agrupar. Y el dato que queda suelto se agrupa solo sobre el mismo. Porque 2 a la 0 sería 1. Puede agrupar un solo elemento. 2 a la 1, 2. Puede agrupar dos elementos juntos. Y es lo mismo que estamos observando por acá. Ahora, ¿cómo se simplifica? Implícitamente lo que estamos haciendo aquí es utilizar una ley del álgebra de Boole, que es la ley de la absorción. ¿Esta qué es lo que me establece? Cuando tengo dos valores o n valores, los cuales comparten algunos de sus elementos, los elementos que se comparten se mantienen y los elementos que cambian los elimino. Por ejemplo, aquí estamos viendo de que el 0 de la variable a, en el caso de los que estén encerrados en azul, ese 0 no cambia, sigue siendo 0. En las variables b y c, b era 0, luego cambia a 1, y c era 1 y sigue siendo 1. Es decir, la variable que yo quito es la b. Y en el caso de la a, como es un 0, la coloco como anegado. Eso lo que nos va a permitir es simplificar todos estos circuitos y obtener diferentes equivalentes. Eso lo podemos ver por aquí. En el caso del bucle azul, si nos fijamos, anegado
O sea, es un cero, no tiene ningún cambio. Y B y C, B cambió, pero C no, C se mantiene. Entonces sería A negado por C. En el caso del bucle naranja, lo que cambia es la variable A, pasa de ser cero a ser un uno, pero B y C siguen iguales. Entonces sería B negado por C. Y en el caso de ese último bit que queda suelto, lo dejamos tal cual como nos aparece. A por B por C negado. Y todo esto pues ya lo podemos realizar incluso en las diferentes compuertas. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Vamos a ver aquí en Tinkercad. Aquí ya he preparado lo que es una protoboard base con una fuente de alimentación y que tiene múltiples entradas. De igual manera, como trabajamos la semana pasada, vamos a trabajar con diferentes colores para distinguir las diferentes entradas y salidas. Aquí en color verde pues dejé todas las conexiones de la fuente y aquí pues vamos a ir uniendo. 1 va a ser la variable A, aquí 2 va a ser la variable B y 3 la variable C. Si nosotros podemos irlo pasando de como lo vemos aquí, sería A negado por C. Perfecto. Entonces sería A, pasa primero a la NOT y vamos a darle un color diferente. Vamos a colocarle que todo lo que sea A vaya a ser en color azul. Y A negado, ese que sale de aquí, vamos a utilizar el morado. Entonces, A negado lo multiplico, va hasta la 7408, o sea, la multiplicadora. Ahí está. A negado. Y luego vamos a colocar a C. C vamos a colocarlo con el color rosado. C pues está aquí. Y lo conectamos hasta aquí. Aquí podemos observar. Ahí estamos. Aquí ya podemos observar como el cambio. Aquí tenemos A negado por C. Ese resultado es el que después vamos a sumar y así sucesivamente. Posteriormente, pues observamos que lo siguiente sería B negado por C. Misma situación. B, primero lo negamos. Vamos a colocarle un color café. B negado lo multiplicamos. Y este vamos a colocar en color gris, que es B negado. Y como tenemos que multiplicar esto nuevamente por C, lo que hacemos es tomar un cable de donde está C y cruzarlo hasta acá. Ok. Aquí ya tenemos casi todo. Y lo único que nos haría falta sería hacer la última multiplicación, que es A por B por C negado. Entonces, esta C, de igual manera, pues vamos a negarlo por aquí. Ahí estamos. Y C negado lo multiplicamos por acá. Y estaríamos. C negado va a ser naranja. Ahí estamos. Y lo multiplicamos por A y por B. Entonces aquí multiplicamos por A, que tiene color azul.
y multiplicamos por B, que tiene el color café. Para hacer una multiplicación de 3, lo que hacemos es multiplicamos 2 y el resultado lo multiplicamos por el siguiente. Ahí estaríamos. Y todos estos, pues los vamos a sumar. Yo aquí había colocado una 7432 en caso de trabajar un sistema diferente. De igual manera, vamos a agregarlo por aquí para que sea visible. Vamos a agregar una 7432. No importa que ya tengamos una, podemos agregar otra. Nos da la protoboard para ello. Conectamos positivo con positivo, negativo con negativo. Para no confundir, todos vamos a hacerlo igual en color verde. Listo. Ahora, todos los resultados que vamos a hacer con un color amarillo, todas las multiplicaciones las venimos a sumar aquí. Entonces, aquí tenemos una multiplicación, su resultado se suma con esta de aquí. Y el resultado de esta última, es decir, esta última salida, va a la siguiente sumadora. Y el resultado de esta a la suma de la siguiente. Y aquí pues ya tendríamos pues todo el sistema ya hecho. Vamos a agregar igual que siempre pues un LED. Y este lo vamos a conectar mediante una resistencia a la salida. Ahí estamos y conectamos hasta acá. Listo. Y el LED a tierra. Este ya sería todo nuestro circuito. Aquí si nos podemos fijar pues ya la electrónica pues ya tiene más conexiones, ya tiene mucho más peso esta parte lógica. Ahora bien, aquí en la simulación también podemos observar cómo es de que funciona, cómo es de que se llevan a cabo las diferentes combinaciones. Por ejemplo, ahorita está todo apagado. O sea, tenemos A negado, B negado, C negado. Ningún uno se debería encender aquí. Pero si vamos a tener dos combinaciones en las cuales se encienda. Por ejemplo, cuando sea A negado por C, por ejemplo, aquí voy a subir el B para que así no interfiera. A negado por C, se enciende el LED. ¿Por qué? Porque tenemos la combinación A negado por C. Pero también con B negado por C. Si nos fijamos ahí enciende el LED. Y la última combinación es A por B por C negado. O sea, A en 1, B en 1 y C en 0. Y el LED se enciende. Estas diferentes combinaciones son las que nos van a ayudar o nos van a propiciar que podamos hacer cualquier tipo de circuito combinatorio. Mientras mayor sea la cantidad de combinaciones, también más espacio va a ocupar en una protoboard. Pero el resultado cada vez va a ser más complejo y vamos a llegar a valores mucho más sencillos. Ahora, aquí estamos utilizando únicamente tres variables, A, B y C. Si nosotros agregamos una variable más, el mapa cambia. Y siempre va a seguir cambiando el mapa de Karnaugh en función de la cantidad de variables que estemos utilizando. Los más comunes de utilizar son los mapas de 2, 3, 4 hasta 5 variables. Ya con la quinta variable
lo que observamos es un mapa de 2 dimensiones, que son 2 cuadrículas completas. Ahora, en el caso del de 4, vamos a verlo por aquí. El mapa de 4 variables, si nos fijamos, pues tiene múltiples entradas corresponden, en el caso del eje vertical, a las variables A y B, y en el caso del eje horizontal, a las variables C y D. Todas estas variables pues tienen su propia manera de conectarse, en las cuales pues igual solo ocurre un cambio a la vez y que nos va a permitir simplificar circuitos mucho más complejos. Aquí sería, para la cantidad de casillas, sería 2 elevado a la 4, es decir, deberíamos de utilizar 16 diferentes casillas. Cada una de estas casillas tiene como finalidad el simplificar la expresión lógica con la cual vamos a estar trabajando. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo mucho más grande. Primero vamos a ver parte de cómo se utiliza este mapa y después ya vamos a ver cómo se realizaría en una protoboard. Aquí vamos a ver este pequeño ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Primero vamos a realizar este mismo caso con los dos sentidos. Primero sin simplificar y luego simplificando con el mapa de Carnot. Aquí yo les coloqué aquí algunas de lo que serían los elementos físicos que ocuparíamos. Por ejemplo, necesitamos 4 compuertas AND de 4 entradas. Estas, si nosotros no las tenemos, lo que podemos utilizar son múltiples compuertas 7408. Y esto lo que nos van a permitir es multiplicar múltiples veces varias variables. En específico, ocuparíamos una compuerta 7408 por cada término. Es importante resaltarlo de esta manera porque así es como nosotros vamos a ver la magnitud de simplificar y de simplificar bien. Cuando nosotros simplificamos bien, lo que vamos a encontrar es un circuito reducido a la mínima expresión, no solo matemáticamente, sino también de manera física, o sea, en el cómo se conecta, en cuántos elementos yo utilizo. Ahí es donde vamos a ver ese cambio. ¿Ok? Entonces, aquí si nos fijamos, pues vamos a tener que utilizar 4 compuertas 7408 como mínimo para poder realizar esta operación. Vamos a verlo por aquí. Ahorita pues ya limpié aquí el área de trabajo y aquí ya vemos una negadora, que esta pues siempre hace falta. Eh, 4 compuertas AND de 4 entradas. Luego vamos a agregar una compuerta tipo OR de 4 entradas para el después. Entonces vamos a ir ensamblando por aquí. Entonces, solo vamos a ir conectando positivos y negativos. Como siempre, estos pues los conectamos directo aquí a la protoboard. Ahí estamos.
Listo. Vamos a poner esto aquí en vertical para que sí se vea más estético. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver cada una de estas combinaciones sin simplificar. La primera de todas, la observamos por aquí, es A negado por B por C negado por D. Ok, entonces venimos por acá. Luego tenemos A, B, C y D. Es A, primero lo negamos. Ahorita cambiamos los colores. Esta negación la metemos aquí a la multiplicadora. Luego, dice que es A negado por B. Entonces, vamos a continuar viendo aquí. Ya tendríamos lo que sería A por B. En este caso sería A negado. Vamos a mover este cable para que no nos estorbe, que sea un poquito más fácil de ver. Ahí estamos. Entonces vamos a colocar por aquí con colores. Aquí ya vemos A y aquí vamos a tener B. Entonces sería A negado por B. Luego dice que ese resultado hay que multiplicarlo por C negado por D. Entonces venimos aquí tenemos C. Eh, Vamos a dejar aquí un espacio. Ahí estamos. C, C negado. Podemos multiplicarlo directo por D o podemos multiplicar por el resultado de aquí. Es indiferente, porque el producto, no importa el orden, medio que se haga el producto, pues se va a realizar en el orden necesario. Entonces, C vamos a colocarlo de color café y aquí de color rosado. No, color café para que si no nos perdamos, que sigue siendo C. Y D, vamos a colocarlo en color rojo. Ahí estamos. Para así tener cada uno de estos elementos ya listos. Luego el resultado de cada uno de estos vamos a conectarlos a otra compuerta AND. En este caso, como esta tiene 4, pues simplemente con que yo lo pase al otro lado, ambos resultados, aquí ya tendría la primera salida, que es de la primera multiplicación. Esto lo podemos continuar haciendo con todos los diferentes elementos. Vamos a ver una pequeña pausa para ver ya cómo sería el circuito ya completamente realizado. Ok, ahora aquí pues ya tendríamos el circuito, a menos en la parte de multiplicación, ya completamente listo. Cabe aclarar algo. Para simplificar, aquí utilicé unas compuertas diferentes. Parte de la 7408, que esas pues de igual manera se pueden utilizar. Y podemos ver las diferentes conexiones, pero si se dan cuenta es como necesitamos mucho más espacio, muchos más cables para hacer la conexión. En cambio, una 74HC21, esta compuerta ya nos une 4 compuertas AND en 2 chips. Es decir, aquí tenemos uno en la parte inferior y uno en la parte superior. En las que en la 7408 tendríamos que hacerlo 2 multiplicaciones separadas y el resultado volver a multiplicarlo. Aquí de una vez hacer la multiplicación de 4 valores. Cabe destacar que compuertas hay de infinidad de valores y que lo que nos queda como principal aprendizaje es a buscar
estos valores a buscar este tipo de elementos y poder utilizarlos. Ahora, una vez realizado todo esto, la salida que observamos aquí de cada una de estas, pues los conectamos a una 7432. Esta, recordando, es una compuerta de tipo OR, es decir, es una sumadora y lo que nos va a brindar es ya el resultado posterior a todo lo que sería este proceso de suma y resta. Vamos a agregar esto por aquí para que así no se interrumpa. Aquí tenemos el primero, el segundo resultado, el tercer resultado. Igual vamos a darle formita para que no se vea como que se corta. Y el cuarto. Aquí ya tendríamos todos los elementos. Ahí estamos. Vamos a mover esto aquí para que esto se vea mejor. Ahí estamos. Y aquí ya podemos observar todo el circuito completo hasta la 32. Y recordando, esta es la compuerta OR o sumadora, la cual ya nos dará el valor final. Listo. Aquí ya tendríamos todo el circuito completo. Lo único que agreguemos fueron que las salidas de cada una de estas OR fuera una adicional para obtener ya este LED. Ahora bien, vamos a ver el funcionamiento del mismo. Para ello, pues es necesario recordar todo lo que sean las diferentes combinaciones. Por ejemplo, la primera A negado por B por C negado por D. Entonces, sería A negado por B por C negado por D. Y el LED se enciende. Perfecto. La siguiente combinación, A por B por C negado por D. Entonces vamos a volver esto a cero. Sería A por B por C negado por D. Y el LED se enciende. Siguiente, todos en positivo, debería encenderse. Perfecto. Y por último dice que solo A negado al inicio. Y el LED sigue encendido. Ahora, si nos fijamos aquí, el circuito es enorme. Estamos viendo toda la parte lógica desarrollarse paso a paso. Sin embargo, si aplicamos los mapas de Karnaugh, vamos a ver un cambio abismal. ¿De qué manera? Si nosotros observamos por acá, el mapa de Karnaugh sería este de aquí. El mapa de Karnaugh que observamos nos detalla únicamente los valores en los cuales se activa, que corresponden a estas posiciones. Y recordemos, lo que vamos a mantener son los valores que se repiten. Entonces, de manera vertical tenemos A y B. A cambia de 0 a 1, pero B en ambos estados es 1. Se conserva B. Y de manera horizontal, C cambia de 0 a 1, pero D sigue siendo el mismo. Esto lo que nos detalla o lo que nos va a permitir es encontrar lo siguiente, que la reducción desde el análisis visual nos permite reducir de tanto circuito a solo esto. Como la variable A, lo que se había comentado, cambia, se elimina, y la variable C, como cambia de 0 a 1, se elimina. Y los valores que se mantienen, o sea, B y D,
se mantienen en constante estado de 1. Es decir, todo este circuito que observamos podemos reducirlo de esto a lo siguiente. Vamos a utilizar casi los mismos valores. Voy a parar la simulación. Voy a tomar el deep switch y la compuerta. Voy a copiar y pegar en este proto que es mucho más chiquito. Lo acomodamos todo por aquí. Vamos a ubicar esto por acá. Ahí estamos. Vamos a conectar todos los positivos juntos. Aquí sí es importante hacerlo así a mano porque como esta proto pequeña no tiene carrileras, entonces nosotros tenemos que hacerlas a mano. De manera vamos a copiar, vamos a hacer con otra batería diferente para eh, ver que sea un circuito totalmente diferente. Entonces vamos a poner aquí sus polaridades. Positivo. Y por aquí el negativo. De igual manera, pues vamos a agregar aquí unas resistencias. Estas van a estar aquí al aire. Solo para que sea mucho más fácil de hacer la conexión. Vamos a conectarlo por aquí. Ahí estamos. Más o menos esto es únicamente estético para que así las conexiones pues, no sean más sencillas. Listo. Y ahora, según el mapa de Carnot, todo el circuito se reduce a esto. Solo a una multiplicación de B por D. Y vamos a obtener lo mismo. Vamos a copiar estos dos. Le di la resistencia. Ahí estamos. Ahora vamos a pegarlo por aquí. El LED va unido a negativo. Vamos a dejarlo por acá. Y ahí está. Entonces sería B por D. Y este resultado es el que conectamos aquí al LED. Vamos a colocarle igual colores solo para distinguirlo, que no se vea tanta diferencia. Del B lo teníamos de color morado y de color rojo. Vamos a igual a simular. Voy a aquí apagar todo. Y aquí vemos la principal característica o la principal importancia del uso de los mapas de Carnot. Disminuir de un circuito enorme a un circuito mucho más corto y que funciona igual. Si utilizáramos las combinaciones previas, pues sigue siendo lo mismo, o sea, no hay un cambio de, ah, se utilizaron una compuerta diferente, entonces por eso cambió, no, sino que en este caso, todo lo que nosotros estamos haciendo, las mismas combinaciones, las podemos replicar en ambos circuitos. Entonces vamos a ver ese cambio, vamos a traernos por acá todas las diferentes variables para ver ese cambio. Entonces, la primera que observamos dice A negado por B por C negado por D. Entonces sería A negado por B por C negado por D. Aquí observamos la combinación. Lo mismo podemos hacer aquí en la parte inferior. Y el LED también se enciende. Siguiente combinación.
A por B por C negado por D. Entonces sería, vamos a apagar todo, A por B por C negado por D. Misma situación aquí, A por B por C negado por D. Y el LED se enciende en ambos casos. Todo encendido. Entonces aquí, misma situación y el LED sigue encendido. O solo A apagado. Y aquí observamos de que el circuito es prácticamente el mismo. Todo el circuito, por más grande que sea, se puede simplificar. Esto es importante, el pasar de una imagen grande, o mejor dicho, de un circuito grande, de una lógica que tenga muchísimas variables, a una que tenga pocas. Cuando nosotros ya tenemos pocas variables, es decir, pasar de una función como esta a esto, no es de que solo tengo menos compuertas. Internamente todo microchip está compuesto de múltiples compuertas, de múltiples operaciones de multiplicación, suma, división y demás. Lo que nosotros buscamos es reducir la cantidad de hardware que vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Hoy en día, gracias a la tecnología que tenemos, estamos alcanzando un límite de la arquitectura que utilizamos. A esto se le conoce como un cuello de botella, en el cual lo que vamos a observar es de que los mismos microchips que estamos utilizando va a llegar un momento en el cual van a ser tan pequeños como el mismo átomo. Y ahí ya va a sernos imposibles reducirlo aún más. ¿Esto qué implica? Que ya no podremos tener o mejor dicho, que vamos a tener un límite específico de cuánto podemos comprimir un microchip. Esto sonará extremo al inicio, pero realmente lo que nos va a permitir o lo que nos va a ayudar o precipitar es a obtener una tecnología diferente. Si nosotros aprendemos a hacer chips mediante los mapas de Karnaugh, mediante el uso de la álgebra booleana, podemos, con lo que ya conocemos, simplificarlo y llevarlo a un nuevo nivel. Ahora bien, ya para ir finalizando, lo principal al momento de estar trabajando en todo esto es llevar todo la lógica a esto. Pasar desde la teoría, donde mi función es igual a b por d, es decir, que b tiene que ser 1 y d igual, a un esquemático, que ya sería nuestra compuerta con nuestras dos switches en la entrada, y a la realidad. Ahorita nosotros aquí lo que vemos es un LED, pero realmente puede ser a un futuro, puede ser cualquier cosa. Lo vimos la semana pasada con el ejemplo de la alarma. Ahí podemos poner un LED como un indicador, pero realmente puede ser cualquier cosa que necesitemos. Al momento de que estamos también trabajando con múltiples aplicaciones, podemos utilizar parte de esta misma lógica para obtener un resultado favorable. Es decir, poder utilizarlo para aplicaciones de robótica, por ejemplo, para abrir una puerta, que para alguna alarma de seguridad, para detectar un cambio en alguna línea, que un robot te pueda detectar una pared, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicaciones hay muchas y esa es la gran ventaja, que nos va a permitir a nosotros llevar nuestra lógica a una aplicación real. Como siempre, soy el ingeniero David Ventura y ha sido un gusto brindarles este pequeño webinar.
Nos seguimos viendo en la próxima semana. Hasta pronto.